Punto 85. Propósito de enmienda. Eso es una firme resolución de no volver a pecar. Punto 85.1. El propósito brota espontáneamente del dolor. Si tienes arrepentimiento de verdad, vas a hacer el propósito de no volver a pecar, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, y que regresen al Señor, y Él tendrá piedad. Es absurdo decirse al pecar, después me arrepentiré, porque si después piensas arrepentirte de verdad, entonces ¿para qué haces ahora lo que luego te pesará de haber hecho? Nadie, voluntariamente, va a romperse una pierna diciendo que después va a curarse. El propósito tienes que hacerlo antes de la confesión y es necesario que perdure, por no haberlo retractado al recibir la absolución. Es decir, que tú recibas la absolución y digas, dijo mi mamá que siempre no. El propósito tiene que ser universal, es decir, que tienes que tener propósito de no volver a cometer ningún pecado grave. No basta que se limite a los pecados de la confesión presente y debe ser para siempre. Porque sería ridículo que uno que ha ofendido a otro después de pedirle que le perdonara le dijera, siento lo ocurrido, pero me reservo el derecho de hacerlo otra vez si me da la gana. Si no hay un verdadero propósito de la enmienda, la confesión es inválida y además sacrílega. No creas que tu propósito no es sincero porque tú preveas que volverás a caer. El propósito es de la voluntad, el prever es de la razón. Basta con que tengas ahora una firme determinación, con la ayuda de Dios, de no volver a pecar, y no se trata de la certeza de que no vas a volver a cometer el pecado, sino de la voluntad que tú tienes de no volver a caer. El temor de que quizá vuelvas después a caer no va a invalidar tu voluntad actual de que no quieras volver a pecar. Y esto último es exactamente lo que se requiere. Si tú caes, confiésate enseguida, como el ciclista que pincha en la carretera. Enseguida arregla ese pinchazo y no sigue rodando con la rueda pinchada esperando tener más pinchazos. Para poder confesarse no hace falta estar ciertos de que no vas a volver a caer, porque esa seguridad de no volver a caer no la tiene nadie. Basta estar cierto de que en el momento tú no quieres volver a caer. Lo mismo es que al salir de una casa, porque tú no te sabes si te vas a tropezar, pero sí que sabes que no te quieres tropezar. Lo importante y lo indispensable es que tú tengas deseos de corregirte y además lo intentes. Juan Pablo II dice que es posible que aun en la lealtad del propósito de no volver a pecar, la experiencia del pasado y la conciencia de la debilidad actual susciten el temor de nuevas caídas, pero eso no va en contra de la autenticidad del propósito cuando a ese temor va unida la voluntad apoyada de la oración para hacer lo que es posible para evitar la culpa. Es posible que te asuste el propósito del nunca más, pero basta que digas ahora no, y decir lo mismo la próxima vez, porque Dios no rechaza a los débiles, solo rechaza a los soberbios y a los hipócritas. Tocante a la capacidad del hombre para evitar el pecado mortal, el Concilio de Trento cita a San Agustín cuando dice, Dios no pide cosas imposibles, sino que te pide que hagas lo que puedas y le pidas a Él que haga contigo lo que tú no puedas, que Él te ayudará para que sí puedas. El concilio se hacía perfectamente cargo del contexto de esa cita. Punto 85.2. Pero no olvides que para que el propósito sea eficaz es necesario apartarse seriamente de las ocasiones del pecado, porque el que ama el peligro va a perecer en él. Y si te metes en las malas ocasiones, entonces serás malo. Hay batallas que el modo de ganarlas es evitándolas. Combatir siempre que sea necesario es de valientes, pero combatir sin necesidad es de estúpidos y de fanfarrones. Como decía el ingenioso Don Quijote de la Mancha, la valentía que no se basa en la prudencia es temeridad. Si no quieres quemarte, entonces no te acerques demasiado al fuego. Si no quieres cortarte, no juegues con las navajas de afeitar. Quien quiere verlo todo, oírlo todo, leerlo todo, ese es moralmente imposible que guarde la pureza, y es necesario que frenes los sentidos y la concupiscencia. La concupiscencia es una fiera insaciable, y aunque tú le des todo lo que te pida, ella siempre querrá más, y tú, cuanto más le des, ella más te pedirá, y con más fuerza.
La fiera de la concupiscencia la tienes que matar de hambre. Si tú la tienes castigada, te será más fácil dominarla. En las ocasiones de pecar, hay que saber cortar cuanto antes. Si tonteas, te va a venir un momento en que la tentación te va a cegar y llegarás a cosas que después, en frío, te iba a parecer imposible que tú las hubieses podido realizar. La experiencia de la vida confirma continuamente esto que te digo. Si el propósito no se extiende también a poner todos los medios necesarios para evitar las ocasiones próximas de pecar, entonces no sería eficaz mostrar una voluntad apegada al pecado, por lo tanto, ésta es indigna de perdón. Nuestra decisión de evitar el pecado no podría ser seria si no abarcara la voluntad de evitar también todo lo que pudiese ser la causa o la ocasión próxima de dicho pecado. Porque el que pudiendo no quiere dejar una ocasión próxima de pecado grave, entonces ese no puede recibir la absolución. Si la recibe, esa absolución es inválida y sacrílega. La ocasión de pecado es toda persona, toda cosa, toda circunstancia exterior a nosotros que nos pueda inducir a pecar y que nos da la oportunidad de pecar y que nos facilita el pecado y que nos atrae hacia él y que constituye un peligro de pecar. Así pues, se llama ocasión próxima si lo más probable es que nos haga pecar, porque ya sea por la propia naturaleza o por las circunstancias, en tales ocasiones la mayoría de las veces se peca. Y hay obligación grave de evitar, si es que puedes, la ocasión próxima de pecar gravemente, de manera que quien se expusiese voluntaria y libremente a un peligro próximo de pecado grave, aunque de hecho no cayera en el pecado, pecaría gravemente solo por exponerse de esa manera sin la causa que lo justifique. La ocasión próxima de pecar se diferencia de la ocasión remota en que esta última es poco probable que nos arrastre al pecado. El concepto de la ocasión de pecado es un concepto relativo. Lo que para algunos es la ocasión remota de pecado resulta ser ocasión próxima para otros. Un conjunto de circunstancias o un ambiente se dice ser ocasión remota de pecado si la tentación que de ello se origina es ligera y fácil de superar por la persona en cuestión. Si la ocasión de pecado es necesaria y no se puede evitar, hay que tomar muy en serio el poner los medios para no caer, y para esto consultar con el confesor, porque eso sería el caso en el que el empleo fuera la ocasión del pecado. Sobre las ocasiones de pecar, merecen especial atención, como dice el célebre moralista Haring, las ocasiones de pecado contra la fe, porque la fe de una persona ocupa el puesto más alto de la jerarquía de bienes. Antes que exponer la propia fe, debe de estar uno dispuesto a sacrificar hasta sus más íntimas amistades. Es un hecho que ciertas amistades entre un católico y un incrédulo, o de un católico hostil a la Iglesia, puede ser sumamente peligroso para la fe de los católicos. Si se trata de la amistad entre un hombre y una mujer que se puede prever como un imposible, o en este caso posible matrimonio en un futuro, la parte católica tiene que considerar ante todo si dicho matrimonio va a constituir o no un peligro para su fe. Jesucristo tiene palabras muy duras sobre la obligación de huir de las ocasiones de pecar y llega a decir, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Porque más te vale entrar al reino de los cielos manco o tuerto que ser arrojado con las dos manos y los dos ojos en el fuego del infierno. Una persona que tiene una pierna gangrenada se la va a cortar para salvarse la vida, porque para ella vale la pena sacrificar lo menos para salvarlo más. Evitar un pecado cuesta menos que desarraigar un vicio, y esto a veces es muy difícil. Es mucho más fácil no plantar una bellota que arrancar una encina. Los actos repetidos siempre crearán hábito y te pueden esclavizar. Eso lo dijo Ovidio. Gutta cavat Petram non semel sed saepe cadendo. Significa la gota de agua, a fuerza de caer, termina por horadar la piedra. Para apartarse con energía de las ocasiones de pecar, es necesario que reces y que ores, y pidas mucho al Señor y a la Virgen, y fortifiquen ellos tu alma, y para esto tú debes comulgar a menudo y estar en los sacramentos.